En este ejercicio vamos a trabajar, como me indica aquí, las ventas mensuales de Almacenes La Rosa. Estas son la información proporcionada a la cual vamos a hacer cálculos estadísticos y específicamente utilizando la media geométrica para proyectar. Aquí mi fórmula me indica que tengo que despejar, según la media geométrica, la raíz enésima de y1, y2, y3, yn. Estos valores de y los vamos a conocer como indicadores y vienen o los podemos encontrar partiendo de lo que es la información proporcionada, los datos, o sea, ventas. Aquí vamos a conocer que las ventas va a ser nuestra variable x. Y en esta columna aquí a la par vamos a encontrar los indicadores. Voy a hacer como y. Indicadores, lo que nos muestra el resultado es el cambio observado entre los datos. En este caso tengo febrero 3860. Como no tengo información de un mes anterior, no puedo encontrar un indicador, mientras que en marzo 4203 sí tengo información del mes anterior. Aquí sí puedo encontrar lo que sería mi indicador. La operación va a ser la siguiente: signo igual, selecciono el dato observado entre el dato anterior. En este caso usted puede decir las ventas del mes observado entre las ventas del mes anterior. Como resultado 1.08886. De aquí puedo arrastrar mi fórmula, agilizar mi procedimiento, y aquí voy a indicar, miren, lo mismo, el mes observado entre el mes anterior. Estos valores que aquí observamos, usted los puede analizar de la siguiente manera. Si el valor encontrado o resultante es mayor que 1, nos indica que hay un aumento. Y efectivamente, de 3800 a 4200 es un aumento. Cuando el valor o resultado es menor que 1, como en este caso en mayo, 0.80, es porque no llegamos a alcanzar el 100%. O sea, no logramos alcanzar la venta del mes anterior, sino que fue menor. Por el resultado es menor que 1. Al observar todos estos cambios, aumentos y disminuciones, me va a permitir poder tener lo que sería una tendencia o un comportamiento general, y eso es a lo que encontramos aquí con la media geométrica. La función que Excel me permite utilizar se llama media.geom, una media geométrica. Al activar la función media geométrica me pide números. Cuidado, no se vaya a confundir y no voy a seleccionar X. La fórmula me indica que la media geométrica es partiendo de Y, o sea, los indicadores que encontramos. Estos indicadores, estos comportamientos individuales, al agregarlo o al calcularlo con la media geométrica, me indica que de manera general o en promedio el cambio ha sido de 1.087, mayor que 1, entonces es un aumento. Podemos utilizarlo como una tasa de crecimiento. En otros casos usted puede representar o encontrar esta media geométrica con un formato de porcentaje. Aquí voy a hacer una referencia trayendo ese mismo valor, y en la barra de inicio le voy a cambiar formato a un formato de porcentaje. Mira, usted puede decir que es un 106.87%. Al quitar el 100% nos indica que tenemos un 6.87% de incremento. Para proyectar, entonces vamos a decir en el mes de enero igual al dato del mes anterior, o sea, el último dato conocido, por la media geométrica, y me va a indicar un valor superior al del mes anterior. Voy a reducir cifras. Miren, 8015. En febrero lo mismo, ya conociendo la información del mes anterior, la selecciono por la media geométrica, Enter. Nuestro resultado obtenido con la media geométrica nos indica que para el mes de enero las ventas van a ser de 8015 y para febrero de 8566. Esto porque lo observamos con la media geométrica, el cual el comportamiento general ha sido en un crecimiento, porque el valor es mayor que 1.
Aquí puede usted ampliar su análisis utilizando las medidas de tendencia central como ser media, mediana, moda y N. Que la media es lo mismo que promedio de las ventas. En promedio, esta empresa o Almacenes La Rosa ha vendido 6.142. Esa es la venta promedio. Que la mediana corresponde a 6.384. El dato mediano lo encontramos entonces en el mes de julio. Y moda, el dato que más se repite, la venta que más veces se ha presentado en esta empresa es de 5.010. El dato que más se repite. N, la cantidad de datos, o sea, los meses que estamos analizando. Me dice que mi tamaño de muestra es igual a 11 meses que estamos analizando. Otro cálculo estadístico que vamos a apreciar es el de las medidas de dispersión. Vamos a ver varianza y desviación estándar. Igual que en nuestro ejercicio anterior, vamos a tener dos métodos para desarrollo. El primer método, vamos a utilizar la función que nos permite Excel. La función que para la varianza vamos a indicar que es var. Aquí el listado de las funciones me aparece una varianza.p. Calcula la varianza en función de la población total. var.s en función de una muestra. Y tenemos otras opciones de varianza por compatibilidad versiones anteriores de Excel. En este caso hemos identificado que estamos trabajando con una muestra. Por esto, una muestra de 11 meses. var.s me pide números. Selecciono los valores que corresponden a las ventas. Cierro paréntesis, enter. La varianza de los datos es de 3.112.138.60 y la desviación estándar, en el mismo modo, me va a indicar que tenemos una desviación estándar para una muestra en desves.m, una desviación estándar para la población con desves.p. Identifico con desves.m que es la desviación estándar de la muestra. Al seleccionar las ventas, que es el número que me pide, cierro paréntesis, enter. Me dice que la desviación estándar es de 1764.13, que son las, vamos a decir que es la distancia que tiene los datos en relación a la media. Si despejamos el método 2, sería a través de la fórmula que nos proporciona cada uno de esos cálculos. Para la varianza me indica que es la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado. Esta sumatoria la tengo que dividir entre n menos 1. Para esto vamos a utilizar esta columna que tenemos aquí en un color amarillo. Para indicar el cálculo que voy a hacer aquí, que ese es el x menos la media elevado al cuadrado, voy a hacer la simbología. Indico x menos, y para el símbolo de la media, este es un símbolo combinado para escribir x barra. Para esto me voy a la barra de herramientas, insertar, busco símbolos, y en símbolos se me va a abrir un panel donde tenemos la mayoría de símbolos que usted puede utilizar o representar sus cálculos estadísticos. El que necesitamos lo tengo aquí recientemente, que esta es una barra combinada. Si no lo encontramos en usados recientemente o dentro de nuestra barra, el código que usted va a escribir es 0305 y me va a indicar dónde está este símbolo, una barra combinada. Al darle insertar, se agrega a nuestra x que tenemos aquí. Ya hemos creado entonces el símbolo de la media. De igual manera tenemos que agregar el símbolo de lo que sería una potencia. Aquí lo tengo. Si no lo encontramos aquí, el código es 00b2. Me va a indicar dónde está ese número, ese símbolo, insertar,
y ahí se agrega. Cierro mi panel y aquí voy a indicar el cálculo que voy a encontrar aquí. Sería la diferencia de x con la media con la potencia 2. Aplico la función potencia. Función potencia me pide número y luego el argumento potencia. El número es la diferencia de x menos la media. Selecciono x menos, selecciono la media o promedio. Para poder agilizar el resto de cálculos voy a presionar la tecla F4 para que se fije esta celda, coma, para pasar al argumento de la potencia 2. Miren, el número es la diferencia de x con la media. F4 para fijar el dato de la media y así poder copiar mi fórmula para los demás meses. Potencia 2, cierro paréntesis, enter. De aquí voy a arrastrar el procedimiento. Como anteriormente fijé la celda de la media, entonces perfectamente puedo correr mi fórmula. Ahí está, he verificado que se está cumpliendo la operación que deseo. Aquí encuentro el total de estas diferencias elevadas al cuadrado y me va a decir que la sumatoria es igual a 31.121.000, este resultado de acá arriba. Ahora lo divido entre n-1, tomando en cuenta que n-1 está entre paréntesis. Esa operación la voy a proceder a hacer aquí. Voy a decir signo igual, la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado dividido entre, abro paréntesis, n-1. El 1 lo escribimos porque es un valor constante de la fórmula. Enter, y obtengo el mismo resultado que igual que mi función de la varianza. var.s me da el mismo resultado con el despeje de la fórmula. Y para la desviación estándar, como me indica la fórmula, es la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado entre n-1. Entonces voy a decir la raíz cuadrada, doble clic a la función raíz, de lo que está dentro del argumento de la raíz, que es lo mismo que la varianza. Mira, aquí tengo la varianza. Usted puede tomar cualquiera de los dos resultados, que es la varianza, y me va a dar exactamente el mismo resultado. 1764.13 igual aquí 1764.13. Es la misma desviación estándar con ambos métodos. Usted, cuando hace una investigación y hace el análisis estadístico, va a aplicar de manera directa lo que sería la función propia, ¿verdad? Esta es la función estadística que nos permite Excel. var.s para muestra y var.p para población. Lo mismo que desves.m para muestra o desves.p para población. Y así de manera más precisa usted obtiene el resultado. Y claro, indicándoles, ¿verdad?, que también lo pueden hacer con el procedimiento, despejando una fórmula. Y con esto usted va a tener una agilidad matemática dentro de Excel para poder resolver sus ejercicios. Tenemos un inciso C, cálculos estadísticos usando la herramienta análisis de datos. Lo que hemos trabajado anteriormente con las diferentes funciones y procedimientos, Excel nos facilita ese resultado con una herramienta de análisis. Aquí vamos a utilizar dentro de esa herramienta de análisis una función que se llama estadística descriptiva, la cual la vamos a encontrar en la herramienta análisis de datos de la barra de herramientas datos. Para esto nos vamos a ir a la barra de herramientas datos y en datos vamos a ubicarnos en el área de análisis. Aquí vamos a encontrar lo que es el botón análisis de datos, herramienta de análisis de datos. Al seleccionarlo, darle clic, nos va a mostrar lo que es un cuadro de diálogo donde encontramos las funciones de análisis que Excel nos permite. En el caso que no encuentre o que no esté esta herramienta habilitada, nos vamos
archivo, a las opciones de Excel, y en las opciones de Excel buscamos complementos. Complementos, la herramienta para análisis, ir, cheque en la herramienta para análisis, aceptar, y se nos va a habilitar en la barra de herramientas datos lo que es la herramienta para análisis. Lo selecciono y de este listado de funciones vamos a utilizar lo que es la función que se llama estadística descriptiva. Aceptar a estadística descriptiva y me va a aparecer este cuadro de diálogo donde voy a agregar lo que es la información para que pueda darme mi estadística descriptiva, el resumen de la estadística descriptiva. Primero, en rango de entrada, indicar qué datos estoy analizando. En este caso estoy analizando, o en este ejercicio estoy analizando lo que son las ventas de Almacenes La Rosa. Rango de entrada, usted puede seleccionar, como lo estoy indicando, solamente valores numéricos. Pero además de eso, también puede ser que usted seleccione el encabezado, rótulo o título que aparece en la primera celda, la primera fila. Aquí estoy indicando en mi selección que está agrupado por columnas. De ahí voy a marcar donde dice rótulos en primera fila, porque efectivamente la primera fila corresponde a un rótulo. Rango de salida. Excel me proporciona 3 rangos de salida: en una hoja nueva, en un libro nuevo y rango de salida dentro de mi documento, de mi hoja visible. Al seleccionar rango de salida, le voy a dar clic a la casilla, al panel de selección que está a la derecha. Aquí me voy a ubicar y seleccionar la celda donde quiero mi resultado. Estoy indicando que mi resultado va a estar en la celda B36. ¿Por qué específicamente en esta celda? Porque aquí tengo suficiente espacio hacia abajo y hacia el lado para que me dé mi resumen. Escribo un cheque en resumen de estadísticas porque eso es lo que deseo, que me dé un resumen de estadística. Darle a aceptar. De manera rápida me va a arrojar lo que es la estadística descriptiva. En pocas palabras, los mismos cálculos que habíamos hecho anteriormente con funciones media, mediana, moda, desviación estándar, varianza. Son los mismos valores que calculamos anteriormente. Rango, valor mínimo, valor máximo, la suma y n. También me va a dar otros valores estadísticos que de acuerdo a su necesidad o análisis usted los va a considerar. Esta herramienta de estadística descriptiva tiene sus observaciones. Además de que es precisa y rápido para darnos nuestros cálculos estadísticos, tiene sus desventajas, por así decirlo, o observaciones. Una de ellas es que después de aplicar este procedimiento no podemos, mira, darle retroceso o volver atrás. O sea que si aplico la herramienta, tenga presente y cuidado de que donde quiere su resultado sea un espacio donde no le va a borrar ninguna información, donde tiene suficiente espacio. Otro es que al darle doble clic aquí solamente le va a indicar que es un número, el resumen de los cálculos que internamente hizo esta función, a diferencia de nuestros procedimientos y fórmulas que nos indica qué celda estamos tomando y qué función. Esto quiere decir que cualquier cambio que hagamos en nuestra información original, esto no va a cambiar, así que tenemos que volver a aplicar la herramienta análisis de datos. De igual manera usted lo puede eliminar las veces que quiera. Reemplazar, usted puede reemplazar, eliminar y aplicar las veces que usted quiera esta herramienta análisis de datos. Otro cuidado y recomendación que damos es que cuando usted está haciendo la selección de su información y solamente tiene datos numéricos o selecciona nada más datos numéricos, rótulos en primera fila tiene que estar desmarcado. Sustituyo el rango de salida, voy a decir que va a ser en esta celda, aceptar. Miren, lo mismo, solo que sin el nombre.
Otra observación que tenemos al aplicar la herramienta análisis de datos es que dependiendo su información que usted está analizando, puede decir que está agrupado en columnas o puede estar agrupado en filas. En el caso de filas es cuando usted tiene esto. Quiero analizar la información de los meses. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? Me va a dar el resumen del mes de mayo. Si usted selecciona más meses, le va a dar el resumen del mes de mayo, junio y julio, porque estoy indicando filas. Al darle a aceptar, bueno, voy a sustituir también el rango de salida. Aceptar. Mire, me va a dar el resumen estadístico de la fila mayo, de la fila junio y fila julio. En cada renglón corresponde a 3 datos. Y ahí me va a dar el resto de valores correspondientes al cálculo. En moda me dice que no hay o no aplica. Entonces, cuando es columna y cuando es fila. Aplicamos esa herramienta de análisis con el ejercicio de la hoja anterior, en el inciso D, donde nos había quedado pendiente. Aquí tenemos, como me lo indica, aplicar la herramienta de análisis de datos a la información proporcionada de este ejercicio, de estos datos. Muy bien, si lo hacemos de manera directa, con esta información, me voy a la barra de herramientas datos, análisis de datos, igual que en el caso anterior, estadística descriptiva. Me pide rango de entrada, que es los datos que estoy analizando. En este caso, usted los puede tomar de esta manera. Agrupado por columnas o filas, independientemente columnas o filas, al final el resultado va a quedar de manera similar, pero no es lo que necesitamos. Lo vamos a ver. Rótulos en primera fila, opciones de salida, y el rango de salida voy a asignar, que va a ser en este caso aquí abajo, donde tengo suficiente espacio. Le doy resumen de estadística tachado, aceptar, y me va a dar esto, el resumen de los datos, pero por columna. La información que encuentro en la primera columna, segunda, tercera, cuarta columna. Entonces no queda correcto. Cuando usted se encuentra con este tipo de casos, podemos decir que es una de las observaciones que tiene esta herramienta de análisis de datos, que la información tiene que estar contenida en una sola columna o en una sola fila, porque de lo contrario me va a dar el resumen de manera independiente para cada columna y para cada fila. Entonces, para poder utilizar la herramienta análisis de datos cuando usted tiene esta información, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a eliminar esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como se los mencionaba, agrupar o presentar esta información de los datos en una sola columna o una sola fila. Pero para no tocar esto, voy a copiar, clic derecho, copiar, y aquí abajo voy a pegar ese mismo cuadro para no afectar mis cálculos anteriores. Y aquí lo único que voy a hacer es lo siguiente: agrupar todo esto en una sola columna o una sola fila. Entonces, al seleccionar, usted puede mover, cambiar la ubicación de los datos, o puede cortar y pegar acá abajo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer: presentar mis datos en una sola columna o una sola fila. Esa es una de las, podríamos decir, de las falencias que tiene esta herramienta de análisis de datos. Bueno, y esto está combinado. Entonces aquí lo voy a quitar la combinación. Muy bien, ya todo lo demás aquí ya no lo necesitamos. Entonces solamente le quito el formato. Muy bien. Entonces, aquí sí puedo aplicar ya mi herramienta análisis de datos. Me voy a datos, análisis de datos, la entrada a estadística descriptiva. Como lo habíamos mencionado, ya no va a ser esta información, sino que, como lo tengo aquí, los datos desde el nombre con toda la información de esta columna, porque así lo tengo agrupado por columna. Si usted lo agrupa en filas, entonces indica que son filas. Rótulos en primera fila, rango de salida, voy a asignarle este espacio, esta celda,
y resumen de la estadística descriptiva. Aceptar, y aquí me va a dar mi resumen. Aquí sí ya la información va a ser coherente y relacionada a la que habíamos calculado anteriormente. Mi media aritmética 47.14. La verifico acá arriba, 47.14. Claro está, 47.14. Muy bien. Presentando también una moda de 43 y una mediana de 46. Valores que están aquí. Moda y mediana. Si encontramos la desviación estándar, la varianza, de igual manera vamos a encontrar que esos valores tienen que ser similares, una cuenta de 27. Y de esta manera podemos utilizar nuestra herramienta análisis de datos para así poder facilitar nuestros cálculos y optimizar el uso de Excel para nuestro estudio estadístico, en este caso de la clase de análisis cuantitativos 1.